Profesor Eduardo Mackenzie, muy buenos días. Buenos días, ministro Fernando Londoño, me encanta oírlo. Bueno, un gran gusto para mí. Usted es autor de una de las obras más concluyentes sobre las FARC. De manera que si alguien puede hacer una buena biografía resumida de este salvaje que fue Manuel Marulanda Vélez Arias Tirofijo, ese es usted. Porque ahora tenemos a la esposa o amante o amiga o compañera o como quiera llamarla. Yo no sé ellos cómo la llaman, ¿no? No sé cómo la llaman, puesto que no creen en nada que sea un mandato religioso y mucho menos creen en las leyes de la República, pero eso no importa. Lo cierto es que esta señora es vicepresidenta del Senado y lo cierto es que un hijo suyo, el hijo de esta señora compañera de tiro fijo, está en el monte con Márquez y con el Paisa, sembrando el terror y sembrando cocaína. Profesor Eduardo Mackenzie, ¿quién fue tiro fijo? Bueno, eso es un vastísimo tema. Antes de abordar esto, yo quisiera decir algo sobre lo que me parece fue la elección de esta señora Griselda Lobo, Sandra Ramírez, no se sabe cómo se llama realmente esa persona, a la dirección pues del Senado, la vicepresidencia del Senado. Me parece que parafraseando a Solzhenitsyn, quien escribió un ensayo muy importante sobre la Revolución de Febrero del 17, yo podría decir que la elección de esta señora a la vicepresidencia del Senado, por lo que ella representa, por el papel que jugó y que juega dentro de las FARC en este momento, es para mí una especie de síncope de la nación. Es gravísimo lo que pasó el 20 de julio. Yo creo que ese día hubo una pérdida total de la conciencia nacional, que a través de nuestros congresistas hemos encajado una catástrofe espiritual y política enorme. El espíritu colombiano le faltó determinación en un momento difícil como el que vivimos hoy en Colombia. Eso quería decirlo pues como para explicar mi emoción y mi cólera frente a esto que pasó el 20 de julio. ¿Aló? Bueno, sí, profesor, y recuérdenos quién fue Tiro Fijo, porque parece que se nos olvidó, profesor. Ahí está su libro, que es una obra de obligada consulta para que todo el que de buena fe quiera saber quiénes fueron esos hombres que acompañaron a ese salvaje que fue Manuel Marulanda Vélez Arias Tiro Fijo. Sí, vamos a abordar esa cuestión y vamos a desnudar un poco ese mito en torno a Marulanda, porque lo presentan como el padre fundador de las FARC. Eso no tiene nada que ver con la realidad. Pero antes de abordar eso, yo quisiera decir que esta señora Griselda Lobo tiene muchas cosas que explicar y yo le pediría que, por ejemplo, explicara fundamentalmente qué pasó, qué hicieron las FARC con los niños que iban a entregar. Es decir, las FARC se comprometieron a entregar los niños que estaban en su poder como soldados o como secuestrados, y finalmente lo que pasó fue que no hubo esa entrega de niños, y yo creo que ella sabe mucho al respecto. Yo creo que es un capítulo olvidado de este asunto de la capitulación de Santos frente a las FARC, que llaman allá el acuerdo de paz. Es un capítulo olvidado de lo que las FARC llamaron el camino diferencial de vida. Fue una cosa que se inventaron las FARC para evitar que una parte considerable, una mayoría de los niños que estaban en su poder, no salieran libres, no salieran de las garras de las FARC, sino que en lugar de entregárselo a las familias, los niños pasaban directamente de los campamentos de las FARC, supuestamente desmovilizados, a un programa que ellos inventaron y que le dieron ese nombre, Camino Diferencial de Vida. Ahí hay personas que deberían ser interrogadas acerca de lo que pasó con esos niños, entre esas personas de la vida política nacional como Clara López, que era ministra de Trabajo en esa época, Sergio Jaramillo, que era comisionado de paz en ese momento,
Joshua Mitrioti, que era de la Agencia de Reintegración, y dos jefes, cabecillas de las FARC, al Pastor Alape y Jairo Quintero, que estuvieron al frente de esa cuestión. Y también la señora Paula Gaviria, que fue consejera presidencial para los derechos humanos en esa época, quien no pudo ni siquiera establecer la lista completa de los niños que estaban en poder de las FARC. Pues Timochenko frenó toda la información pedida a ese respecto. Entonces yo creo que es el momento de que la prensa, la opinión, los parlamentarios, todo el mundo le haga una pregunta muy concreta a esta señora Griselda Lobo o Sandra Ramírez, que explique qué pasó con esos niños y dónde es que están esos niños, si es que esos niños fueron a parar de ese programa Camino Diferencial de Vida directamente a las guerrillas que están funcionando hoy bajo el nombre de las disidencias. Ese es un punto que yo quiero que se mencione porque nadie habla de eso en Colombia en este momento. Bueno, profesor, esa es una pregunta dramática que tenemos que hacer. Es un deber de los colombianos averiguar qué pasó con esos niños. Lo mismo averiguar qué pasó con los secuestrados que tenían las FARC y de los que nunca se volvió a saber nada, ¿no? Y averiguar también cuáles son las relaciones de las FARC con el narcotráfico en Colombia, que es el combustible que alimenta aquí todas las guerras. Aquí, más que un problema ideológico, pues que está muy en la trastienda de todo este conflicto, la realidad es que estamos peleando un problema de cocaína y del enriquecimiento fabuloso, fantástico, que tienen estos bandidos. Profesor, y una palabrita sobre Tiro Fijo, y podremos continuar mañana y otros días, porque este es un tema muy vasto, como usted lo dijo. Así es. Bueno, Tiro Fijo yo creo que es la persona, el criminal que le ha hecho más daño a Colombia en los últimos 100 años. No hay una persona que haya tenido una actividad criminal tan larga en el tiempo como él. Él duró 58 años al frente de una estructura diseñada, organizada, financiada, alimentada para que matara colombianos, para que tratara de destruir el Estado colombiano y cambiar las leyes de la sociedad. Eso fue Tiro Fijo. Vi hace rato una nota que publicaba El Tiempo sobre él. Decía que él había solamente pasado 44 años en la guerrilla, lo cual es falso, porque él en realidad pasó 58 años, porque su actividad viene no solamente desde el 64, sino mucho antes. Además, hay que establecer que sobre la fecha de nacimiento de Tiro Fijo no se sabe realmente cuándo nació, porque hay unas fuentes que dicen que nació el 13 de mayo de 1930, pero el mismo papá de ese señor dice que nació en el 32, otros dicen que nació en el 28, en fin, hay una confusión allí sobre la edad verdadera que tuvo ese señor. Y sobre la fecha de su muerte tampoco se sabe con gran precisión. Yo creo que fue el expresidente Juan Manuel Santos quien dio la fecha del 26 de marzo de 2008, la muerte por muerte natural de Tiro Fijo, pero tampoco eso ha sido realmente verificado objetivamente, porque las otras fuentes que hablan de esa fecha, de la muerte de él, son siempre fuentes de las FARC. Entonces él tuvo todo ese periodo enorme de su vida dedicada a la destrucción del país, pero con Tiro Fijo él no representa el comienzo de esa actividad destructiva y subversiva en el país, porque desde mucho antes ya habían comenzado otras organizaciones, otras guerrillas que no se llamaban en ese momento FARC, pero que habían comenzado desde 1949 y que habían sido guerrillas formadas porque Moscú había ordenado crear esas guerrillas.
y lo había dicho no solamente en privado, sino lo habían dicho públicamente. Si uno analiza la prensa soviética de septiembre de 1949, por ejemplo, en Pravda, hay un artículo de esa fecha. Después habrá otra, el 2 de noviembre en Trod, y luego el 1 de diciembre del 49 hay un cable de la agencia. No, tenemos problema en la comunicación. Estamos hablando con el profesor Eduardo Mackenzie, precisamente recordando lo que significa tiro fijo para las FARC. Esto a propósito de que Griselda Lobo, la viuda de Tiro Fijo, alias Tiro Fijo, pues Griselda Lobo, alias Sandra, es la nueva vicepresidenta del Congreso de la República de Colombia. No solo es viuda de Tiro Fijo, sino que también crió, hay que recordarlo, a Alberto Cruz Lobo, de quien afirma no ser su madre, pero lleva él su apellido, y él es hoy prófugo y mano derecha de Iván Márquez. Estamos de nuevo con el profesor Mackenzie en la línea. No, está doctor Londoño, no. Tenemos problema en la comunicación con el profesor Mackenzie, pero bueno, recordando entonces, aquí cómo está cómo fue la historia. Les hacemos una promesa, tener al profesor Mackenzie muy pronto con nosotros para que termine esta historia apasionante. Los colombianos no podemos tener tan mala memoria como para aceptar que la compañera permanente de Tiro Fijo sea hoy vicepresidente del Senado de la República de Colombia.